Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. ¿Sabes cómo estaba conformado el santuario inicialmente en los tiempos de Moisés? El santuario estaba conformado por 3 espacios o lugares principales. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En los tiempos de Herodes, el santuario o templo de Jerusalén poseía los mismos espacios o áreas básicas: el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero había una diferencia. ¿Sabes cuál era? Poseía un atrio o patio para los gentiles o paganos. ¿Qué era ese atrio de los gentiles? Era un espacio externo al atrio del templo, con un muro divisorio. En ese lugar o espacio todos podían entrar, judíos y no judíos, circuncisos o incircuncisos. Un lugar en el que podían permanecer sin distinciones de cultura, lengua o profesión religiosa. Era un lugar de encuentro y diversidad. Ahora imaginémonos el siguiente cuadro. Los griegos u otro extranjero que habían aprendido a adorar y a estimar al Dios de los judíos, se acerca al templo con el deseo de adorar y de abrazar al único Dios verdadero. Pero ahora pensemos en lo siguiente: que mientras ellos se acercan más al templo, al lugar de adoración, mientras hacen ese recorrido, escuchan los sonidos de adoración que invocan a la alabanza, y precisamente en ese momento tan especial que sienten el deseo de adorar, ellos encuentran al frente una barricada o muro de piedra de 1.2 metros de altura. Y en ese muro está grabado en latín y en griego este mensaje: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento todo gentil se sentía excluido, marginado, separado. En Efesios 2, del versículo 11 al 22, Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática. ¿Sabes cuál es esa diferencia dramática? La diferencia dramática que resalta Pablo es que la cruz de Cristo destruye esas barreras y muros, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verticalmente, la cruz de Cristo reconcilia al hombre con Dios. Y horizontalmente, la cruz reconcilia a la gente entre sí. La cruz de Cristo quita la enemistad. La cruz de Cristo trae la paz entre judíos y gentiles, haciéndolos una nueva humanidad. Juntos se convierten en un nuevo templo,
morada de Dios mediante el Espíritu. Podemos decir que la cruz de Cristo dio inicio a la iglesia. Con el surgimiento de la iglesia cristiana se logró lo siguiente. Primero, que el evangelio fuese predicado a los gentiles, también conocidos como paganos. Segundo, que el mundo gentil fuera hecho cercanos. Muchos gentiles respondieron positivamente al llamado de Dios. Y tercero, que de los dos pueblos Dios hizo uno. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. En este video y en sus diferentes secciones analizaremos el papel trascendental de la cruz de Cristo en la unificación de la humanidad y la cruz como esencia del Evangelio. Y este estudio haremos mediante los siguientes puntos. Primero, acercados en Cristo. Segundo, reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Tercero, derribar el muro divisorio. Cuarto, Jesús, predicador de la paz. Quinto, la iglesia, un templo santo. Acercados en Cristo. ¿Sabes qué significa el término gentil o pagano? Este término en el ámbito judío se refería a los que no eran judíos, a los incircuncisos, es decir, a todos los extranjeros. De ahí que la palabra gentil tiene como significado pueblos del mundo que no son judíos. El apóstol Pablo considera importante lo siguiente: recordar el pasado. Recordarles a los cristianos gentiles su pasado. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recordarles que en otro tiempo estuvieron, primero, totalmente separados de Israel. Segundo, totalmente lejos de la salvación que Dios les ofrecía. Tercero, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Cuarto, eran ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sabes por qué estaban en esa condición? Estaban en esa condición porque estaban sin Cristo, sin el ungido, sin el Mesías de Israel. Pablo quiso recordarles ahora que ellos eran creyentes en Cristo. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, compartir y darle like para que así podamos apoyar este ministerio y podamos llegar a muchas personas más. Dios te bendiga por tu apoyo. Y que ahora eran miembros de su cuerpo, la iglesia. Pablo resalta que en el pasado todos los gentiles eran inconscientes de las promesas de salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación. Los gentiles, al ser inconscientes de esas promesas de salvación ofrecidas por Dios a través del pueblo de Israel, esto implicaba que ellos, los gentiles, en un tiempo pasado estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo.
¿Qué otras cosas les recordó Pablo a los gentiles sobre su pasado? En ese mismo pasaje, en Efesios 2:11, el apóstol Pablo les recuerda además lo siguiente. Primero, que ellos se vieron envueltos en una gran disputa contra los judíos. Y segundo, que ellos, tanto gentiles como judíos, se odiaban y se insultaban. ¿Sabes cómo se insultaban ellos, gentiles y judíos? Los judíos, por un lado, insultaban y ridiculizaban a los gentiles, refiriéndose a ellos como la incircuncisión. Erais llamados incircuncisión. Y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén, llamándolos los de la circuncisión. No obstante, el apóstol Pablo en Efesios 2:13 apunta a algo radicalmente diferente. Escribió: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En este texto de Efesios 2:13 podemos ver lo siguiente. Primero, Pablo hace referencia a lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 19. Paz, paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor, y lo sanaré. Y segundo, Pablo enseña que por medio de Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados. Se habían acercado a todo aquello que no conocían. ¿Sabes qué es todo aquello de lo que estaban separados los gentiles? Todo aquello comprendía tres cosas. Estaban separados de Dios, estaban separados de la esperanza de la salvación y estaban separados de sus hermanos judíos. Con esta poderosa buena nueva que acabamos de analizar, podemos concluir lo siguiente. Primero, el hecho de que la cruz de Cristo pudo sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones actuales en nuestra iglesia pueden resolverse allí, es decir, en la cruz de Cristo. Segundo, esta buena noticia de la cruz de Cristo nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Y tercero, esta buena noticia de la cruz de Cristo nos invita a reflexionar sobre el poder de la cruz para superar cualquier tipo de división. Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. El apóstol Pablo expresa lo siguiente en Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En este pasaje y en muchos otros del libro de Efesios, el apóstol Pablo resalta el poder que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para reconciliar.
El apóstol en Efesios 2, del 11 al 22, resalta lo siguiente: la cruz de Cristo produce grandes bendiciones. La primera bendición: los gentiles que estaban lejos de Dios y de su pueblo son acercados. La segunda bendición: los gentiles en Cristo pasan ahora a ser hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de los creyentes judíos. La tercera bendición: la enemistad entre los creyentes judíos y gentiles quedó destruida. La cuarta: la cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra entre judíos y gentiles. Quinto, en lugar de hostilidad llega la reconciliación. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. El apóstol Pablo habla de la reconciliación en otras de sus cartas. En la carta a los Colosenses, y en la carta a los Romanos. En la carta a los Colosenses leemos: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El término griego usado aquí para el verbo reconciliar en Colosenses es el griego apokatalazo. Este término significa cambiar de una situación a otra, de modo que se elimine toda enemistad, generando la unidad y la paz. Y este término griego, apokatalazo, se usa también en Efesios 2:16. Y en la carta a los Romanos leemos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí Pablo usa otro término griego, katallazo. El griego katallazo significa primeramente intercambiar. Por lo tanto, se refiere a un cambio en la relación de dos partes hostiles que conciertan un arreglo pacífico. El término indica el fin de una enemistad mutua. Teniendo en cuenta los dos anteriores términos griegos para el verbo reconciliar, ¿sabes qué es reconciliar? Reconciliar es cambiar de enemistad a amistad, de enemigo a amigo. Dios desea ser nuestro mejor amigo. El pecado ha separado al hombre de Dios y el corazón humano está en guerra, es enemigo de los principios de la ley de Dios. Sin embargo, Dios dio a su Hijo para que el hombre de tendencias pecaminosas y rebelde pudiera ser reconciliado con él. La reconciliación es la reparación de las relaciones rotas que existen entre Dios y el hombre. Y esto gracias a la poderosa obra de Cristo en la cruz.
derribar el muro divisorio. El apóstol Pablo en Efesios 2:14 usa una expresión especial: derribando el muro divisorio. Con esta expresión, Pablo hace alusión al muro o cerca de 1.2 metros de alto que rodeaba el atrio israelita en el templo de Herodes, con su amenaza de muerte. La amenaza de muerte que estaba grabada en latín y en griego en el muro era la siguiente: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. Pablo imagina que este muro divisorio se derrumba y que a los gentiles se le otorga pleno acceso para adorar a Dios, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El apóstol Pablo desea dejar claro lo siguiente: primero, la cruz de Cristo remueve cualquier muro, nos da acceso directo a Dios y a su reino. Solo hay que creer en lo que hizo Jesús. Y segundo, la cruz de Cristo hace de estos dos pueblos, judíos y gentiles, uno. Algunos cristianos creen que Efesios 2:14, con la expresión derribando el muro divisorio, Pablo estaba enseñando que la cruz abolió o anuló la ley moral de Dios o 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. ¿Será cierto esta interpretación? No. Ya que en la carta a los Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Por ejemplo, cita Pablo el 5º mandamiento en Efesios 6: honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo alude a otros mandamientos, como por ejemplo al 7º mandamiento, al 8º, al 9º, al 10º. Estas menciones y alusiones que hace el apóstol Pablo de los mandamientos ratifica la vigencia de los 10 mandamientos. La vigencia de la ley moral de Dios concuerda y está ampliamente apoyada en sus diferentes cartas, en forma especial en la carta a los Romanos, donde Pablo expresó lo siguiente: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo aborda el tema del mal uso de la ley de Dios. Pablo honra la ley de Dios y asume su continuidad y su vigencia por la eternidad. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente: utilizar este versículo de Efesios 2:14 para enseñar que la ley de Dios, la ley moral o 10 mandamientos fueron abolidos, es evidentemente una mala y errada interpretación de las Sagradas Escrituras.
ya que el tema de la ley moral de Dios, a la luz de todos los demás versículos de la Biblia, llegamos a la conclusión de que están vigentes y son perpetuos. Pablo resalta que no se debe usar la ley de Dios para crear divisiones entre judíos y gentiles. Que no se debe usar la ley de Dios para excluir a los gentiles de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios. Y Pablo también resalta que no se debe usar la ley de Dios para excluir a los gentiles al acceso a la adoración. Cualquier persona que haga algo así sería considerado por Pablo como anatema, ya que está dando un uso inapropiado del propósito divino de la ley. Para finalizar esta sección, vamos a explicar un último versículo de Efesios 2. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿A qué ley se refiere Pablo con la expresión aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Aquí el apóstol se refiere es a la ley ceremonial. Es cierto que la ley ceremonial finalizó en la cruz del Calvario. Pero debemos dejar claro que el sistema ceremonial, tal como Dios lo dio, tal como Dios lo estableció, no produjo la enemistad que Pablo describe en este pasaje. Entonces, ¿qué produjo esa enemistad? Lo que produjo esa enemistad fue la interpretación judía de la ley ceremonial, ya que las actitudes exclusivistas y hostiles del pueblo judío pusieron la base para la enemistad con los gentiles. Segundo, las adiciones humanas que se le hicieron a la ley ceremonial produjo esa enemistad. Tercero, las reglamentaciones añadidas. Todo gentil que deseaba obtener la ciudadanía de Israel tenía que aferrarse a un complicado sistema de requerimientos legales, severos y hostiles. Jesús, predicador de la paz. ¿Cómo resume Pablo el ministerio de Cristo en Efesios 2:17 y 18? Pablo lo resume como un ministerio de paz, un ministerio como fuente de paz. El concepto de paz es importante en la carta de los Efesios. Pablo inicia su carta a los Efesios con bendiciones de paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo termina su carta también con bendiciones de paz. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo argumenta en Efesios 2
que Cristo personifica la paz, porque Él mismo es nuestra paz. ¿Sabes por qué el apóstol resalta el tema de la paz en la carta a los Efesios? Resalta este tema por dos razones. La primera razón, Pablo desea dejar claro a su audiencia que la verdadera paz la da es nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón es dejar claro que la cruz de Cristo crea esa paz. La cruz de Cristo trae la paz entre judíos y gentiles. La cruz de Cristo crea una nueva humanidad marcada por relaciones de reconciliación y de paz. ¿Sabes qué significa la paz que da Cristo? La paz que da Cristo no significa ausencia de conflictos. Significa es tener una experiencia de plenitud y de bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con el prójimo. Cristo es la fuente de la verdadera paz. Y Cristo tiene un mensaje de paz. Por esta razón, los evangelios contienen ejemplos de Jesús como predicador de la paz. En sus mensajes de despedida a los discípulos, Jesús promete a ellos y a nosotros la paz, como se ve expresado en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Y Jesús concluye diciéndonos en Juan 16, 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción. Y también en el Evangelio de San Juan, después de la resurrección, cuando se les aparece a los discípulos, les dice repetidas veces, paz a ustedes. Y por esta razón, Pablo también se une al pensamiento de Juan. Pablo muestra mucho interés en enseñar que la predicación de paz por parte de Cristo se extendió más allá del tiempo de su ministerio terrenal. Se extendió hacia el futuro, hacia nuestros días. Anunció la paz en el presente a los que estaban lejos y cerca. Y anunció la paz para los que iban a creer en el futuro, es decir, a su iglesia del tiempo del fin. Después de aceptar esta proclamación de paz, todos los creyentes experimentan una profunda bendición. La iglesia, un templo santo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos enseña dos cosas muy importantes. Nos habla de la solidaridad y nos habla sobre los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz. Sobre la solidaridad, el apóstol enfatiza primero que vivimos en solidaridad con Jesús. Y segundo,
que vivimos en solidaridad con los demás como parte de su iglesia. El apóstol nos habla sobre los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz lo siguiente. La muerte de Jesús tiene un beneficio vertical y un beneficio horizontal. ¿Sabes cuáles son esos beneficios? Primero, el beneficio vertical de la muerte de Jesús en la cruz es el restablecimiento de nuestra relación con Dios. Y segundo, el beneficio horizontal de la muerte de Jesús en la cruz es el restablecimiento de nuestras relaciones con los demás. Mediante la cruz Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el mal uso de la ley, que profundizaba el abismo entre judíos y gentiles. Mediante la cruz Jesús también construye algo. Construye un asombroso nuevo templo, compuesto por creyentes de diversas nacionalidades, razas y culturas. En cuanto a este asombroso nuevo templo, podemos afirmar lo siguiente. La muerte de Jesús en la cruz acaba la exclusión y la discriminación. Los gentiles, en otro tiempo, excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. Todos nos convertimos en parte de la iglesia de Dios, un templo santo del Señor. Todos tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y de vivir en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El apóstol Pablo usa varias metáforas para referirse a la iglesia. Primero, la iglesia como cuerpo. Segundo, la iglesia como un templo. Tercero, la iglesia como esposa. Y cuarto, la iglesia como un ejército. Cada una de estas imágenes o metáforas, a su manera, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. El uso que hace Pablo de la metáfora de la iglesia como templo en Efesios 2, 19 y 20 es muy especial. Pablo emplea la metáfora de la iglesia como templo como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia, por la siguiente razón. La muerte de Jesús en la cruz abre un libre acceso para que toda la humanidad pueda ser salva. En Efesios vemos confirmada esta gran verdad. Los gentiles antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo, pero ahora los gentiles tienen las siguientes bendiciones. Tienen acceso al templo judío. Ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo, diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu. Otra gran verdad es que Pablo,
y los otros autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora de la iglesia como un templo para poder enseñarnos lo siguiente. Primero, visualizar y valorar la santidad de la iglesia. Segundo, visualizar y valorar el rol de Dios en la fundación de la iglesia. Tercero, visualizar y valorar el crecimiento de la iglesia. Y cuarto, visualizar y valorar la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia. La iglesia no es una entidad estática. La iglesia está en un proceso continuo de construcción y de transformación. Ustedes también son edificados juntos. Por esta razón, la iglesia es considerada como el templo del Dios viviente. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.